Bueno, muchas gracias. Si no se escucha, me llama inmediatamente la atención. Yo le agradezco muchísimo esta oportunidad que me da. A veces es difícil a la distancia poder asistir a todos los foros y workshops que a uno le gustaría estar. Yo creo que la producción de carne en el mundo hoy nos ocupa cada día más a la discusión de no solamente si hay mercado o no, o el crecimiento de los mismos, sino cómo producirla, cómo hacerla en los espacios en los que la geografía de cada país y cada ambiente nos ofrece, cómo hacerla más sustentable, más estable y que genere la menor cantidad de externalidades posibles. En este caso en particular, me han solicitado hablar un poquito de los sistemas pastoriles asociados a la terminación o a la parte del engorde, ya que ocupan a una proporción importante de sistemas y productores en el mundo. Pasamos a la siguiente. En esta imagen podemos ver un pequeño modelo que he armado intentando describir distintos escenarios de los sistemas de producción de carne sobre base pastoril o base a pasto, a forrajeras, que en particular describen los modelos de Argentina, pero allí también se encuadran los que uno ve en el resto del mundo. En muchas de mis giras, tanto incluso hasta por países muy fríos, veo cosas parecidas. En nuestro caso en particular, los sistemas han sido tradicionalmente de recrías o de backgrounding en sistemas de pasto de alguna manera, desde los pastizales nativos, las praderas de invierno, las praderas de verano, las pasturas perennes en base a alfalfa y otras leguminosas, y luego intentando terminar esos animales en los mismos forrajes o mejorados, que pueden ser aquellos que llamamos nosotros verdeos de invierno, o sea, las mismas praderas de invierno. Los que no logran terminarse en ellas pasan a praderas de verano, o incluso las mismas pasadas en leguminosas. Pero debemos reconocer que hemos introducido también al país la terminación a corral, o lo que llamamos el feedlot finishing, que juega un rol importante. Este tipo de plataforma, digamos, de sistemas que uno observa en un país determinado, yo creo que también refleja lo que va ocurriendo en otros. O sea, uno observa que la especialización hacia un solo sistema no ocurre totalmente. Así vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, van emergiendo cada vez más, con mayor relevancia, sistemas semipastoriles o de terminación en pastoreo. Entonces, estos son los escenarios con los que convivimos y sobre los que intentamos siempre generar información para caracterizar el producto. Cuando uno observa a un solo sistema, es fácil hablar del producto porque el producto casi que es homogéneo o fácil de definir. Cuando los sistemas son diversos y participan muchos actores, desde los pastizales nativos, los residuos de cosecha o las forrajeras en crecimiento, ya la variabilidad en esos productos es mayor y los sistemas cambian. A la siguiente, por favor. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí, estoy tratando, Aníbal, y se me ha trabado acá. Porque está en la ventana de Skype, tal vez. Tal vez tenés razón, a ver. Regreso al PowerPoint. Ah, muy bien, tenemos gente que sabe acá, a ver. Ok, listo. Bien, entonces, a diferencia de lo que a veces imaginamos como una producción natural, simplemente un producto de la naturaleza, imaginamos la carne como ese producto que la naturaleza nos quiere dar, nuestros mercados, nuestros clientes,
nos exigen que además de esos atributos naturales, de la belleza del ambiente, el sentido del origen o la neutralidad de efectos ambientales, también el cliente pide que ese producto tenga colores y sabores deseables, que sea jugoso, que sea predecible, que siempre, digamos, cuando nos acercamos al comercio a comprar un pedazo de carne, tenga la misma expectativa de terneza o de dureza, aceptabilidad, e incluso en algunos casos que tenga un nivel de engrasamiento interno, de marbling, que es a veces difícil de lograr, simplemente hablando de un modelo pastoril en sintonía con lo que la naturaleza simplemente nos puede dar. Esto lo digo porque a veces uno observa en muchos lugares que la confusión entre lo que se percibe como producto natural y luego las propiedades o los atributos que el comprador o la sociedad espera de ese producto. Cuanto mayor de estos atributos, más de estos atributos deseamos contener en la carne, más difícil es lograr allí contenerlos a todos. O sea, ¿qué quiero decir? Si generamos una expectativa de terneza o de predictibilidad de su color o sabor, pero a su vez deseamos que sea producido y criado en el mismo lugar, que además sea totalmente orgánico o que tenga algunos atributos especiales, como puede ser alto nivel de vitamina o algún color, esto se hace difícil de lograr comparado con la simpleza de exigir un solo atributo. La siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí, ahí voy. Entonces esto es lo que estoy diciendo, en la medida que concentramos más atributos en nuestro producto, más tenemos que mirar o más difícil se hace contenerlos a todos, y allí son clave tres aspectos centrales que se suman tal vez al más relevante de todos, que es en principio la genética. Estos tres aspectos son la dieta de base, el forraje, el pasto, el zacate de base, la calidad de ese forraje y la cadena forrajera o la secuencia de forrajes a los que exponemos a ese individuo. ¿Se entiende este español mío? Sí. Bien, porque algunas de las palabras por ahí no pueden no ser comprensibles. De todas maneras está escrito en inglés como para que puedan eventualmente traducirlo. La siguiente. Entonces, esta es una foto, una imagen de un modelo totalmente pastoril que uno percibe que en el mundo, o básicamente pastoril, que en el mundo se apunta como modelo, ¿no es cierto? Uno trata de tener una estructura central, que son forrajeras perennes. En esta foto del centro es unas pasturas o forrajes en base a leguminosas implantadas, con gramíneas perennes también. Y a ese sistema llamémoslo así, de engorde o de terminación, llegan animales de recría, que han pasado desde separado de la madre, desde el destete a una etapa de recría, también en pasturas similares o de peor calidad, pero que en la última etapa apuntan a tener mayor calidad para tener mayor ritmo, mayor tasa de engorde. En algunos casos, en esas pasturas perennes, la calidad de verano no alcanza a ser suficiente para generar los engordes, la tasa de engorde o el ritmo de engorde necesario, y aparecen las especies de verano o oportunidades de verano, como ahí se ven fotos de animales pastoreando sorgo o mijo o maíces de pastoreo. Incluso algunas de estas fotos no son de Argentina, algunas de estas fotos incluso son en los mismos Estados Unidos. Por ejemplo, ahí en esa composición hay fotos del estado de Nebraska. La del extremo superior izquierdo es una foto de Argentina, donde Argentina ha evolucionado el sistema a algunas recrías o procesos de recría en confinamiento o en corrales de recría o de backgrounding, donde por la presión de la agricultura sobre suelos con calidad agrícola. Entonces esa es parte también de algunos sistemas donde
la recría sobre silajes o forrajes ofrecidos en confinamiento es parte del juego. No se lo ve muy frecuentemente, pero sí es un sistema que ha ido creciendo. La siguiente. Entonces, es clave definir qué entendemos por animal engorde o animal terminado, y esto depende de cada sistema, depende de cada región. Para nosotros, en nuestro ambiente, lo que ven aquí a la derecha es el animal que llamamos terminado o engordado, y es el que el mercado busca, apuntando fundamentalmente a un mercado de tipo de exportación, un mercado europeo. Yo repito siempre que todos sabemos o tenemos una imagen de cómo hacer animales en recría, que es lo que separamos de la madre y lo llevamos a una forrajera o a algún campo natural o algún pastizal y hacemos recría. Y allí incluso tenemos información muchas veces de cuánto crece, cuánto engorda, cuánto aumenta de peso. Pero luego, cuando pasamos a una etapa de terminación, no es lo mismo y no podemos extrapolar directamente lo que observamos en la etapa de recría. Nuevamente, esto depende mucho del mercado. Si el mercado prioriza el origen, la genética, colores como cuestiones como el color, tal vez el sabor, por encima del nivel de engrasamiento o el nivel de terminación en el sentido clásico, tal vez es más fácil hablar de carne pastoril o de carne a pasto. Cuando el mercado exige carnes de tipo algo más engrasado, que es el animal de recría, donde hay que tener un nivel de marmoreado interno al menos aceptable, como un low choice o un high standard, ya es más difícil considerar al animal terminado casi sobre cualquier forrajera. Hay que pensar en estrategias de forraje de alta energía, forrajes que sean de alta digestibilidad, de alto TDN. La siguiente. Entonces, repitiéndome, cuando hablamos de este sistema tenemos que tener en cuenta cuestiones básicas como son la genética, la localización o dónde estamos produciendo y fundamentalmente la cadena de forraje. La siguiente. Respecto a la genética no voy a decir nada nuevo que no se repita, pero lo que uno observa es que estos sistemas son muy dependientes de la capacidad de ese animal de engrasar o de empezar a madurar temprano y de lograr esos objetivos mínimos de engrasamiento que para considerarlo terminado en etapas tempranas. Y fundamentalmente ese es el desafío, el poder combinar el sistema de oferta de energía, que es nuestras forrajeras, con la capacidad de esos animales de llegar a un cierto nivel mínimo de engrasamiento y terminación acorde al mercado. Y como dije, esto depende de cada objetivo del mercado. Lo siguiente. Si fuéramos a elegir un lugar en el mundo donde pudiéramos producir carne bovina terminada a pasto todo el tiempo, tendríamos que elegir lugares con suelos neutros, de buena profundidad, climas templados y donde las precipitaciones tengamos, como dice la diapositiva, unos 600-700 milímetros por 28 pulgadas o podamos acceder al riego. De lo contrario, caemos en regiones donde tenemos que mirar lo que son las ventanas de oportunidad o la producción estacional, la que sigue. Si yo fuera a calificar cuál ha sido el mejor avance en las últimas, o el avance más significativo en la producción y las eficiencias en nuestros sistemas pastoriles, yo diría que lo que no ha aumentado la productividad global ni del país ni por individuo, sí ha aumentado la tasa con la que ese producto es generado. O sea, probablemente hemos avanzado a producir animales más jóvenes a la faena, más jóvenes a la cosecha, en un proceso más lineal de producción. Ese proceso más lineal que remueve las restricciones, y ya que luego las posibilidades en pastoreo a pasto de hacer uso de la compensación o del aumento compensatorio es mucho más restringido, ha hecho que nosotros podamos producir
animales más jóvenes a la faena. Aquí se ve, por ejemplo, que hemos avanzado de periodos desde el destete a la faena que andaban en los 18 o 20 meses de varias décadas pasadas, a sistemas que se aproximan a los 12, 14 meses de destete a faena. Esos son los periodos de recría y engorde de los que estamos hablando cuando hablamos de producciones a pasto, en pastoreo. Si esto estuviéramos discutiéndolo en sistemas de alimentación a corral, serían algo más rápidos. Pero la realidad es que hoy lograr un animal bien terminado, como dice ahí, 1200 libras o 100 libras, o 1000 libras, 500 kilos, 450 kilos, con menos de 2 años, es bastante difícil con las razas y la genética frecuente y clásica que se usa en base a las razas británicas. La que sigue. Por eso, cuando analizamos modelos, la línea roja muestra un modelo tradicional de bajos aumentos de peso en la etapa inicial, en la etapa de recría, y luego aumentos de más de 3 libras por 4 meses en la etapa final para lograr un objetivo en 22 meses de edad de 1200 libras. Esto es factible en forraje o en pastoreo muy pocas veces y posiblemente en muy pocos ambientes. Tal vez el modelo más factible es aquel que no exige tanto aumento de peso en la etapa final, pero porque logra un crecimiento más sostenido, más estable durante toda la etapa de cría y de engorde, o sea, mucho más lineal. Esos modelos más lineales, como yo incluso lo mostraba para el caso argentino, han permitido producir con homogeneidad animales algo más estables en calidad de producto y más jóvenes a la faena. Yo creo que merece el ejercicio en cada caso de ver cómo podemos, con nuestros recursos, adecuando incluso el campo natural como instrumento o las pasturas irrigadas, para lograr el aumento de peso más lineal posible desde el destete, desde que el animal es separado de la madre. Y en muchos casos debemos analizar la posibilidad de retenerlo con la madre si es que no tenemos posibilidad de que post destete, o sea, luego de separarlo, pueda tener un crecimiento sostenido. Sabemos cada vez más que las etapas tempranas del ternero al pie de la madre o a los 6-7 meses, cuando queremos destetarlo, es cuando tiene momentos importantes de su desarrollo, tanto incluso en la capacidad de desarrollar nuevas células que pondrán tejido graso, en fin, en esa etapa someterlo a crisis de alimentación, a restricciones fuertes, nos comprometen luego la productividad futura, no solo en cantidad de kilos por animal, sino en la calidad y la composición de la res y de la carne, de la carcasa y de la carne. Consecuentemente, revisar mucho qué hacemos con el ternero, cómo lo separamos de la madre, y en esa etapa temprana es muy importante. O sea, si no podemos separar, si no tendremos calidad allí, hasta incluso, como yo mostré en una diapositiva, el corral de confinamiento temporario para alimentarlo y desarrollarlo un poco más, puede ser un gran instrumento, y como vamos a ver al final, no desvirtúa los modelos de determinación pastoril en lo que hace a calidad de carne. La que sigue. En esto, acá se ve prácticamente lo mismo que mostraba recién, pero ya buscando las ventanas de producción. Yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer y que frecuentemente hacemos con los productores, tanto de aquí del país como en muchos lugares donde hemos estado discutiendo esto, es tratar de detectar los momentos del año en donde ocurren las buenas posibilidades de aumento de peso, incluso sobre pastizales naturales. Esto también se da, y luego extrapolar en sentido contrario, o sea, hacia la izquierda, hacia atrás, cuánto de pesado de liviano podría ser nuestro animal para ingresar allí y luego terminar en ese peso de faena y en ese grado de terminación que el mercado demanda o nuestro mercado espera,
con cierta expectativa de ocurrir realmente. Entonces, si bien uno en muchas oportunidades quiere comprar un animal barato o está en época porque es cuando están ocurriendo los destetes, tenemos que tener también claro cuál va a ser la vida, cómo va a continuar ese animal, y si en el momento, si vamos a llegar al momento en el que podemos lograr los mejores engordes, vamos a llegar con ese animal en condiciones de poder venderlo como terminado, como finalizado, como engordado. Si no, puede ocurrir que no lleguemos a esas metas y caigamos nuevamente en una época del año donde no logremos buenos engordes. Entonces yo creo que ese ejercicio de ver a dónde terminamos o a dónde necesitaríamos terminar es importante para definir cuándo partir o desde dónde partir y con qué peso inicial partir. La siguiente. Entonces, la siguiente. Perdón. La siguiente, por favor. Es importante reconocer, y a veces nos olvidamos, que cuando ofrecemos forrajes, alimentos a los animales en pastoreo, estamos contenidos y limitados a la oferta energética de los forrajes, de los pastos. Sabemos que los pastos no son concentrados, son fibrosos y tienen una limitada oferta de energía metabolizable. Aún en las mejores pasturas, esa oferta es limitada, es variable en su distribución y hay mucha incertidumbre respecto de su calidad y cantidad. Entonces, de eso debemos ser conscientes. Por eso que los sistemas que armamos tienen que tener cierta flexibilidad. No pueden ser un diseño netamente industrial, donde a día fijo o a peso exactamente fijo. Ese tipo de modelo de día fijo o peso fijo es de alto riesgo. Sabemos que vamos a terminar animales con un grado de desgrasamiento y determinación que va a ser variable y va a depender mucho de la época del año y las interacciones de ese forraje con la genética. La que sigue. La que sigue, por favor. Voy a comentar la que sigue. Estos son forrajes comunes de los sistemas que se ven en el mundo. Sabemos que las pasturas implantadas generan mejores respuestas. Aquí en este caso tenemos pasturas de alfalfa o de tréboles blancos, de tréboles rojos. Entonces eso genera en muchos lugares el esqueleto, la base sobre la que uno se va armando, va construyendo la secuencia del forraje y la cadena forrajera. Si puede ser una base, entonces, como en estos casos, de recursos perennes, de recursos que duran varios años luego de su implantación, es más barato y menos vulnerable en el sistema. La que sigue. Nuevamente más fotos de lo mismo. La que sigue. Otra. Estas son fotos de animales en pastoreo del mismo tipo de pastura, donde como ustedes imaginarán, yo conozco la región de la que estamos hablando y la que están ustedes, y sabemos perfectamente que allí, si no es en condiciones de riego, no se van a poder dar este tipo de recursos. Pero lo que estoy tratando de transmitir es que para niveles de engrasamiento que frecuentemente el mercado general de las producciones pastoriles demanda, tenemos que recurrir a forrajes de alta calidad. En algunos casos, lamentablemente, va a ser en escenarios de riego, no en escenarios de secano, en escenarios de campo natural, si queremos hacerlo por periodos prolongados del tiempo. La que sigue. La otra. Esta, por ejemplo, es una foto del estado de Nebraska, simplemente para mostrar que en muchos lugares en primavera y verano se están logrando sistemas parecidos a esa foto que mostré anteriormente. En estos ambientes las producciones son con mayor cantidad de gramíneas, un poco menos de leguminosas, pero también forrajes de alta digestibilidad. La que sigue. Esto también es ahí en la zona norte de Estados Unidos, donde son pasturas en base a alfalfa con procesos parecidos de crías y terminaciones en pasturas mixtas. La que sigue. Como yo mencionaba, a veces están duros el verano y
todos lo sabemos, cuando son muy calientes, las pasturas de leguminosas tienden a tirar sus hojas y a perder calidad, y consecuentemente aparece la necesidad de utilizar algún cultivo anual, como puede ser el maíz de pastoreo, incluso hasta la soya o soja de pastoreo, y algunos otros forrajeras anuales por un mes, 40 días, hasta que las condiciones ambientales permiten a las pasturas perennes recuperar su producción, la que sigue. El caso de fotos de maíces para pastoreo, maíces hechos más bien de bajo costo, con la expectativa de ser utilizado en pastoreo en pleno verano. La que sigue. Otra. Este es el caso de los sordos o sordos forrajeros, que también con buenas expectativas de buenos engordes, buenas terminaciones, siempre y cuando los animales tengan un proceso de recría bastante bueno, bastante lineal, y no tengamos exigencias aquí de más de un kilo por día, ¿no? Capaz que podemos arrimar a los 700, 800 gramos, o sea, una libra 700, 2 libras por día, pero no mucho más que eso. Sigamos. La foto de animales en el pastoreo de sordos, sigamos. Con menos experiencia, pero también en algunos lugares de Estados Unidos, el Eastern Grammargrass se utiliza. La ventaja que tiene es que es perenne y no anual, y en la época de primavera y verano tiene muy buena productividad y calidad de pasto, que permite estos aumentos de peso deseables para la terminación de animales, la que sigue. En muchas regiones, incluso en todo el sureste de Estados Unidos, en el centro también, donde las temperaturas lo permiten, las praderas anuales de invierno, o los que llamamos, en nuestro caso los llamamos verdeos de invierno, basados en centeno, avena, tropicales, cebada, trigo o el raigras anual, ofrecen una gran oportunidad, que es completar la oferta de invierno, incluso bajo riego, en situaciones de riego, cuando no hay otro recurso perenne, otro recurso permanente que permita tener cierta calidad. Entonces, sobre estos materiales se produce mucha carne, se produce incluso muy buenas terminaciones, y a veces son la única alternativa para completar los engordes en pleno invierno. La que sigue. Estas son leguminosas anuales o bianuales que acompañan en esos circuitos de ofertas de forrajeras anuales. En las mezclas se pueden agregar, que mejoran en algo de calidad y estiran el periodo de oferta de calidad de forraje. La que sigue. Lo que creo que es importante ir definiendo en cada caso, en cada sistema, es cómo podemos combinar nuestros recursos para completar, no digo salidas de animales gordos todo el año, pero lograr en algunas épocas salidas de animales terminados con cierta predictibilidad. En estos modelos muy simples, aquí lo verde significa pasturas perennes de leguminosas, el azul las pasturas de invierno, por las praderas anuales de invierno. Estos son modelos muy simples de algunas regiones donde simplemente con esos recursos más forrajes conservados, como puede ser el heno de alfalfa o los silajes de algunos recursos, se puede completar la oferta anual. Son modelos donde los animales ingresan, las flechas rojas son de ingreso, las flechas verdes de salida, prácticamente todo el año, pueden salir también todo el año, excepto en los momentos de transición entre un forraje y otro. La que sigue. Así podemos ir viendo los distintos modelos. Por ejemplo, el verde más amarronado, el marrón, se refiere a forrajes de tipo conservado, donde en invierno prácticamente se hace, luego del ingreso de animales en el otoño, en invierno se hace un encierre prácticamente a forraje conservado, y en primavera van saliendo, en primavera y verano, a pasturas de cierta calidad, incluso el range, el pastizal natural, que puede ofrecer en las salidas del invierno y en primavera calidad suficiente y buena para buenos aumentos de peso. En los veranos, si las pasturas perennes se
pierden calidad. Como mencioné antes, tanto el maíz como el sorgo sirven de suplemento, en muchos casos con pastoreo diarios o de fracción de día en cada uno de los recursos. Y finalmente en este modelo se proponen las salidas de animales en otoño y en invierno con suplementación energética y acompañando a praderas de invierno o forrajes conservados, o sea, mezclas con heno, praderas de invierno y suplementación energética. Este es un modelo bastante frecuente en algunos sitios de Argentina y también en las zonas más frías del norte de Estados Unidos. Lo he visto en el sur de Canadá y en algunos lugares donde el invierno prácticamente se pasa a forrajes conservados, o sea, basado en heno o en silajes. La que sigue. Acá hay otro donde el maíz de pastoreo, el maíz anual, también participa en forma importante y aparece una estrategia que algunos productores de producciones a pasto, cuando utilizan estas especies anuales, incorporan, que es tratar de incorporar terneros en la estación invertida, o sea que en vez de ingresar a fines del otoño, ingresen a fines de primavera o en verano si es posible. Eso hace que aprovechemos 2 veranos, prácticamente un otoño y una primavera, y no tengamos que depender de los inviernos. Este es un modelo donde la producción de las pasturas perennes es menor y hay una mayor presencia de pasturas de invierno, praderas de invierno de tipo verdeo de invierno que mencioné, como puede ser el triticale, el centeno o la cebada. Y al final, en los engordes, la etapa final en verano normalmente, vuelven a aparecer los sorgos, los hijos, el gamagrass y también el maíz de pastoreo. Entonces, si uno tuviera sistemas donde puede invertir el modelo de cría, puede aprovechar 2 veranos y un invierno, aunque esto no siempre es fácil, ¿no? La que sigue. Aquí hay una donde en las barras amarillas incorporan mucho más el pastizal natural, donde hay calidad, probablemente en el caso de algunas situaciones de los pastizales que ustedes manejan, en algunas zonas centrales de los Estados Unidos, estos pastizales son de buena calidad de otoño, de primavera y parte de verano, donde el invierno es suplementado con forrajes conservados, heno, ensilajes, o el pastoreo, el acceso a praderas de invierno bajo riego, o por ejemplo el trigo de pastoreo en círculos de riego, tratando de sostener la oferta de calidad como para que el aumento del peso en esos inviernos sea aceptable. Y luego la salida es sobre maíces de pastoreo o algún sorgo también de pastoreo y eventualmente sobre forrajes conservados nada más. El tema con los forrajes conservados, o sea, la terminación de animales a heno o ensilaje, exige que la calidad de esto sea muy buena y que los animales en las etapas anteriores hayan desarrollado ya un engrasamiento intramuscular y subcutáneo importante, porque si de lo contrario no alcanza a engrasar lo suficiente y puede ser un animal considerado deficitario o mal terminado. Es un tema importante a tener en cuenta cuando uno quiere llamarlo esto animal engordado a pasto, ¿no? Y no simplemente un animal cosechado del pasto. La que sigue. Bueno, sí podemos varios, por ejemplo, esto donde la zona donde se aparece la oferta de crabgrass, en pastizales también que son naturalizados, terminativos, también aparecen así modelos donde en combinaciones con los forrajes conservados y las praderas de invierno también permiten ciertos modelos bastante lineales de terminación. Es clave encontrar en todos los casos cuál es el eje, cuál es la pastura central que genera la confiabilidad a este sistema. Vemos allí incluso la terminación a maíz, lo que se marca en rojo, donde todo eso implica que se está haciendo un pastoreo al diario o al día intercalado con las otras forrajeras, los otros forrajes
disponibles, como el crabgrass o la pastura de leguminosas y gramíneas perennes. Otra. Este es otro modelo donde participa mucho el forraje conservado en invierno, y luego intentando en verano prácticamente lograr las mayores terminaciones, y sobre todo si el animal, el ternero, ingresa allí, el novillito ingresa en primavera, permite soportar solo un invierno en el modelo. Esto es un ejemplo de un modelo canadiense, ¿no? Donde las terminaciones tratan de lograr los mayores aumentos de peso en los periodos de verano, primavera y verano, donde se dan posibles aumentos muy importantes de la calidad del forraje. ¿Qué sigue? Otra. O sea, yo acá simplemente estoy mostrando secuencias y combinaciones de forraje. Sé que para muchos que están allí, mucho de esto no es posible porque por ahí manejan solamente los instrumentos del campo natural o del secano, pero debemos saber que no existen modelos únicos o posibilidades únicas. Cada sistema, cada región, cada empresa incluso va armando su propio modelo. Sí creo importante volver a lo que había planteado al principio, o sea, poder modelizar, poder planear el sistema y conocer esos aumentos de peso, o de alguna manera estimarlos, que podemos lograr. Ahí están expresados en kilos o en libras por día, por mes, y poder trabajar con ellos para imaginar el peso de salida y el momento de salida de las diferentes categorías, sean hembras o machos, y cuáles serían los mejores momentos de entrada. Tendremos que hacer ese tipo de ejercicios para poder imaginar si somos capaces de engordar animales o no. En las etapas finales, si bien yo digo que el proceso debiera ser lo más lineal posible, todos sabemos que debiéramos arrimarnos por lo menos a las 2 libras por día de aumento de peso, o unos 800, como para asegurar un cierto grado o un mínimo grado de engrasamiento de terminación. Si no, tiene que hacer mucho la genética por nosotros para lograr esos atributos de calidad de carne que hablábamos al principio. ¿La que sigue? Así es, aquí es otro ejercicio también, lo mismo, donde participa en amarillo allí el pastizal natural en la primera etapa de recría, y luego el animal pasa a praderas perennes, a praderas de invierno, y sobre esos recursos se va finalizando su engorde. Estos son sistemas también del centro de Estados Unidos. La que sigue. Es importante reconocer, y en esta curva voy a tratar de describirlo, qué tipo de animal y cuándo estamos trayéndolo al sistema. La curva verde, que va del 140 al 381, muestra, por ejemplo, para esta empresa los pesos mínimos, el peso vivo mínimo de cada momento del año que desearían tener, o objetivo, peso mínimo, para el animal, para que se desarrolle un modelo normal de acuerdo a los objetivos de esa empresa. Las líneas azules y rojas muestran los pesos mínimos de un sistema alternativo, que es de recría, de backgrounding en corral, hasta que se logran aumentos similares, alcanzar los pesos mínimos de la línea verde. O sea, si animales, como dice acá, en marzo o en abril, por ejemplo en abril, pesaran menos de 180 kilos, no pueden ingresar a ninguno de los sistemas. Si pesaran 210, y estamos extrayéndolo al establecimiento con ese peso de 210 por lo menos, pasarían a sistemas netamente pastoriles. De lo contrario, tienen que entrar a un sistema alternativo que los acelere de tal manera que allí en agosto, a principios de septiembre, tengan ese objetivo de 300 kilos, que es el objetivo que se plantearon como mínimo en esa empresa para que todo siga en un modelo pastoril en la etapa final de, en ese caso, primavera, la que sigue. El otra estrategia que nosotros siempre utilizamos o proponemos, que depende del sistema y del protocolo de producción, puede ser o no aceptada, es la suplementación. La suplementación energética, incluso a veces con proteína, permite viabilizar algunos de estos sistemas. Y en muchos casos esa suplementación, en la gran mayoría de los casos, no afectaría el modelo netamente, el modelo pastoril o la percepción de producción pastoril de la carne. Entonces,
es historia, o fue histórico en nuestra parte del mundo, en Argentina por ejemplo, la suplementación con energía en pastoreo, tanto sobre pasturas basadas en leguminosas como en aquellas que son las praderas anuales de verdeo de invierno, la que sigue. ¿Sigue? Aquí hay una observación importante a tener en cuenta, que lo podemos ver en estos ensayos, experiencias que se hicieron hace varios años ya, donde se comparaban suplementaciones en pastoreo, por ejemplo, al 0,5% del peso vivo, al 1%, ya sea de maíz, de sorgo, de trigo, sobre avenas, sobre verdeos de invierno, sobre esas praderas de invierno, comparados con el 100% de praderas de invierno. Y ahí podemos ver que los aumentos de peso, por ejemplo, si tomamos el año 1996, vemos que las situaciones de suplementación en pastoreo no mejoraban los aumentos de peso que ya teníamos sobre las praderas que son buenas, por ejemplo, esas que nos están dando 2 libras por día, ¿no es cierto? Tampoco sustancialmente las que nos daban 1,800 o unos 700, por ejemplo, en el año 1999. Eso implica que es otra observación que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos suplementando el pastoreo con concentrados o con granos, por ejemplo, en este caso molidos de maíz o de trigo, probablemente las expectativas no debieran ser de superar aquellos aumentos que ya son buenos. Y aumentos buenos del pastoreo, para la parte donde estamos nosotros, son estas 2 libras o aproximado a la libra 700, a la libra 800 por día. Entonces, suplementamos sí, pues tendríamos expectativas de que podemos mejorar un poco y vamos a mejorar aquello que no es muy bueno. Pero donde tenemos aumentos importantes, ya muy probablemente lo que hagamos es estirar la receptividad, estirar la capacidad de la oferta de ese forraje, pero no mejoremos sustancialmente el aumento de peso. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque la suplementación en pastoreo nunca genera una situación parecida a la de engorde de forraje, son cosas distintas. En pastoreo necesitamos degradar, digerir, fermentar las fibras del forraje y por lo tanto con el agregado de granos retrasamos un poquito ese proceso de digestión de fibra, por lo que ganamos por un lado podríamos perder en cierta manera por otro. Así que debemos tener cuidado con eso. La que sigue, por favor. Acá hay ejemplos de suplementación con ensilajes de maíz o de sorgo, en este caso de sorgo, en situaciones de pastoreo. Podemos ver muy buenos aumentos de peso en el caso del control, por ejemplo, donde se suplementó verdeo de avena o pradera perenne de avena en invierno, ¿no? Yo no esperaría siempre ese tipo de aumento de peso. La que sigue. Vamos a ir más rápido. La que sigue, por favor. Simplemente lo está diciendo lo que yo ya comenté, en que en la suplementación puede ayudar a mejorar los sistemas, acomodar la oferta durante el año, pero no mejorar sustancialmente los aumentos que ya son buenos. Aquí vemos que la suplementación en pastoreo a niveles del 1,5% del peso vivo, una suplementación importante, ha permitido mejorar de alguna manera respecto del pastoreo puro, pero el mayor impacto lo tiene sobre el verano, donde el aumento de peso ha sido el más bajo de todos. La que sigue. Otro caso donde el incremento de la suplementación en pastoreo no ha mejorado los aumentos. Allí hay 800 gramos a 900 gramos de aumento en los números en azul, pero sí ha provocado un aumento importante de la receptividad global. La que sigue. Otra. Yo creo que en nuestro caso en particular, en el país yo mencioné hoy, lo que la recría de animales en situación de confinamiento pasó a ser una herramienta importante. Y en algunos casos puede ser también de utilidad en otros lugares, porque frecuentemente es el invierno o son épocas de mucha sequía donde no hay más remedio que basar la alimentación en forrajes conservados, en heno o en algún tipo de ensilaje, para aprovechar luego las primaveras y los veranos. Es un modelo que digamos que por ahí no se interpreta como estable, pero ha generado bastante estabilidad a varios sistemas de producción. La que sigue.
Otra. Estas ya son fotos de situaciones como las que mencionaba, la recría en pastores, en corales, para luego pasar a la utilización de las pasturas que se ven allí verdes ya en primavera. En este caso en particular son sistemas de confinamiento o de recría que incluso son móviles, o sea, estos corales se instalan sobre alguna superficie del establecimiento, del campo, durante un año y luego se movilizan a otro lugar que generalmente son los peores predios, los peores suelos, donde luego de un año de tener los animales allí mejora mucho la estructura y fertilidad de esa sección del establecimiento. Otra foto de los mismos animales en recría. Lo que es importante reconocer, creo aquí, esto es más, sí está bien, avancemos a la que sigue, es que cuando hablamos mucho de grado de engrasamiento y de la calidad de la terminación, yo creo que es importante reconocer que para los sistemas pastoriles que hemos usado, es importante entender que la terneza tiene alguna vinculación con la grasa intramuscular y el grado de engrasamiento, pero no es tan relevante como nos parece a veces. Como vemos en esta figura, por ejemplo, donde asociamos fuerza de corte con grasa intramuscular, sí hay una tendencia decreciente. ¿Qué quiere decir? Que la carne es más tierna en la medida que tiene algo más de grasa intramuscular, pero hay una etapa allí entre los 2,5 al 4% de grasa intramuscular, en que es bastante lineal, y este es el área o justamente el rango allí en el que nos movemos, en el que producimos animales de tipo pastoril e incluso algunos de feedlot en ese nivel, entre el 2,5 y el 4% de grasa intramuscular. Y ahí es prácticamente independiente la grasa intramuscular, el contenido de grasa de la terneza. Y eso nos permite hablar de que por ahí no necesitamos ser tan rigurosos en contener y lograr altos contenidos de margen o de grasa intramuscular para lograr nuestros objetivos de terneza. En esos niveles creemos cada vez más que la genética y el manejo que hacemos de los animales es mucho más importante que realmente ese contenido de grasa intramuscular. Incluso el mismo contenido de glucógeno en el músculo, o sea, cuánto de glucógeno somos capaces de retener, que es el azúcar del músculo, ¿cierto? Previo a la faena y durante la faena, es mucho más importante que estos pequeños medios puntos o puntos más de grasa intramuscular. Un mal trato de los animales previo a la faena nos puede llevar a unas carnes mucho más duras y oscuras que una carne que por ahí parece demasiado magra, o sea, que no tiene grasa. Entonces, hacemos todo un esfuerzo para lograr estas grasas intramusculares, pero entendamos que mucho de esto no significa mayor terneza y mayor calidad. Es muy importante esto tenerlo en cuenta para no sobredimensionar la importancia del engrasamiento respecto de la terneza y los atributos deseables de la carne. ¿La que sigue? Acá podemos ver incluso el efecto de la suplementación. Si contrastamos, por ejemplo, animales terminados en base de pasturas de alfalfa y en el otro extremo animales terminados en un corral en base de una dieta de grano, y en el medio están aquellos que son suplementados en pastoreo, hasta incluso el 1% de suplementación, vemos que no hay diferencias en terneza a un mismo nivel de engrasamiento muy parecido. Fíjense que el engrasamiento intramuscular va entre 2,9 y 4,25, incluso con los suplementados teniendo un poquito más que los terminados en el corral. Y eso no generó diferencias significativas en la terneza o la dureza del músculo del corte. Un aspecto importante que surge también y que muchos de ustedes seguro consideran o hablan cuando se habla de carnes pastoriles, no solamente la cuestión de la terneza, sino la de las relaciones de los ácidos grasos en los perfiles de la grasa. Y ahí también se puede ver la relación omega 6, omega 3, o sea, dentro de los lípidos insaturados, generalmente hablamos de que el mayor contenido de omega 3 sería deseable, y algo menos de omega 6 también sería deseable, por lo que en la medida que la relación es mayor el contenido de omega 6, y en la medida que la relación es menor, es algo menor el contenido de omega 6 y omega 3 algo mayor. Ahí vemos que las terminaciones pastoriles tienen una relación, por ejemplo en este caso, de 2 a 1 a 1, y la suplementaron en pastoreo 3,5 o 4,5 a 1, cuando en esta experiencia la de terminación a corral generó 14
0,2 a 1. Ahí hay una diferencia muy importante. Y eso sí es bastante consistente. Y lo que también aprendemos aquí es que mientras los animales estén en forrajes de buena calidad, pasturas de buena calidad, ¿no? Pasturas en crecimiento, incluso puede ser el campo natural, en momentos de primavera, principios de verano, con buena calidad y buen crecimiento, el sistema es muy permisivo, o sea, permite suplementaciones hasta importantes de energía sin alterar sustancialmente las relaciones de los omega 6 y omega 3. Pasamos al siguiente. Aquí podemos ver algo parecido. Observemos cómo la relación omega 6 omega 3 en los animales en la última columna, terminados en pastura o en pastoreo, tiene una relación de 1 a 1 prácticamente, y en el otro extremo aquellos que tuvieron dietas a corral tuvieron 7,6 o 6,5 a 1. Y nuevamente lo mismo respecto de las suplementaciones en pastoreo, o sea, son 1,9 a 1, sea 0,7 o 1,5% del peso vivo como suplemento. Entendemos que en ese caso donde el suplemento participa casi como dueño de la mitad de la dieta diaria, no es menor la cantidad, y estando la pastura de fondo ha sido bastante efectivo el efecto que tiene en aportar las cantidades de sustrato para generar una buena oferta de omega 3 y algo más limitada de omega 6. Entonces, desde ese punto de vista, la suplementación en pastoreo, si el protocolo lo permite, si el protocolo de producción lo permite, es algo que tenemos que tener en cuenta para mejorar los aumentos de peso y que sabemos no va a alterar sustancialmente el perfil de lípidos e incluso los otros atributos que no estoy mostrando acá, que tienen que ver con el color, el sabor o la retención de agua. Más aún, si garantizamos buenos aumentos, el músculo va a retener con más eficiencia el agua y la humedad. La que sigue. Este es un ejemplo nuevamente de vaquillonas, animales de vaquillas terminadas en diferentes estrategias, con recrías a corral, con 40% de heno, 70% o 100%, comparados con la pastura o el pastoreo permanente. Y así se hicieron 2 faenas, una intermedia y una final, donde alcanzaron los pesos finales deseables. Y podemos ver incluso que en fuerza de corte, aunque animales en la primera etapa no estaban terminados, eran mucho más jóvenes que la segunda, bastante más jóvenes, la dureza no incrementó, o sea, estamos con valores de 29, 30, si pasamos abajo vemos que los valores son de 26, 27,7, 28, 28, o sea, el hecho de que el animal sea algo más, tenga algunos meses más de edad, no significó que fueran más duros, y por otro lado tampoco que el antecedente de recría al coral se manifieste con una diferencial en lo que hace a la fuerza de corte. Vamos a la siguiente. Ahí podemos observar que en esos animales, cuando se hizo la faena final, luego de haber estado en un periodo de sobrepasturas, luego de haber pasado por la etapa de corral, de recría en corral, las relaciones de los ácidos grasos, fíjense, 2,16, 2,08, 1,86, 1,47, son muy parecidas, muy próximas a lo deseable, o incluso mejores que el mínimo deseable, el máximo deseable, que es 4 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente el sistema tiene que ser 100% pastoril todo el tiempo. Podemos eventualmente utilizar una estrategia de confinamiento o de utilización de forrajes conservados sin por ello arriesgar sustancialmente los atributos pastoriles. ¿La que sigue? Este es otro caso de novillo más de exportación terminado, donde volvemos a lo mismo, comparamos sistemas de confinamiento de recría en la etapa inicial de post-destete y su terminación sobre pasturas en las 2 últimas columnas, el testigo en pastura todo el tiempo y las terminaciones a corral típicas de previo recría en pastoreo. Y vemos nuevamente que las fuerzas de corte son equivalentes, allí no hay diferencia, para un nivel de engrasamiento o terminación similar. O sea, a veces cuando comparamos terminaciones pastoriles a terminaciones de corral y decimos que las pastoriles son más duras y bueno, lamentablemente estamos comparando cosas muy distintas, ¿no? A veces nada de grasa intramuscular y prácticamente un animal que de ninguna manera desarrolló una terminación con animales muy engrasados.
Entonces, si las cosas, si el tipo de producto se parece y las edades no están muy distantes unas de otras, 3-4 meses de diferencia, las fuerzas de corte y las durezas son similares. La próxima. Ya estamos sobre el final. Así, en este caso, por ejemplo, vemos las relaciones entre omegas, vemos que los procesos pastoriles siempre van manteniendo esos 2,5, 2,6, 2,8 a 1, que son los que sería tal vez lo deseable, lo que deberíamos aspirar cuando hacemos terminaciones a corral. ¿La que sigue? Entonces, para ir cerrando esto, en la medida en que uno tiene que imaginar sus propios modelos, y yo diría que ¿qué hacen aquellos que uno percibe van armando sistemas de buena performance, de buena estabilidad? En primer lugar, promueven o apuntan a un crecimiento estable, un desarrollo estable en aumento de peso, tratando de que no caer en restricciones fuertes y luego necesidad de aumentos compensatorios importantes. Lograr tal vez un desarrollo de grasa intramuscular lineal. Sabemos que no hay una muy alta correlación con el engrasamiento subcutáneo, entonces podemos hacer grasa de marmoleado bastante temprano. Necesitamos lograr buenas ganancias de peso al final. Acá dice aproximadamente 2 libras por lo menos o más en los 2 o 3 meses finales, como para garantizar esa cobertura. Nuevamente esto depende del mercado y de la interacción con el biotipo. Hay biotipos que con algo menos de estos aumentos logran buenas terminaciones e intrínsecamente son más tiernos. En algunos ensayos, por ejemplo, donde nosotros comparamos criollo argentino con Angus y con Hereford, hemos encontrado que nuestros criollos son algo más magros, tienen menos grasa, pero un nivel de terneza igual, equivalente a las razas británicas, o sea que entraron al mercado perfectamente bien, sin una crítica respecto de su terneza. Podrían haber tenido observaciones respecto de su grasa intramuscular si el mercado por ello tuviera alguna demanda, como en el caso argentino, la demanda de grasa intramuscular no es importante, allí no hubo ningún tipo de observación. De todas maneras, todos esos animales deberían tender a tener un aumento promedio de crecimiento. Yo digo, por lo menos debería ser 1,5 libras desde que sale el destete. También esto, por supuesto, es muy afectado por el biotipo, por el frame. Y eso nos debería llevar a un periodo de recría y engorde final no superior a los 12 o 15 meses. Y a una faena con animales no mayores de 2,5 años, de 2 años y medio. En algunos casos hemos visto hasta 3 años con buena respuesta y buena calidad. O sea que ese tema sería un poquito relativo, pero deberíamos apuntar a animales jóvenes a la faena. ¿La que sigue? Entonces, en resumen, digamos, como para ir cerrando, aquí, digamos, hemos estado discutiendo los elementos más o menos centrales o generales que hacen a los sistemas pastoriles de recría y terminación de novillo, donde lamentablemente los forrajes de calidad son importantes, aunque la genética nos pueda dar una buena mano. Pero hay aspectos que tal vez debemos ir incorporando cada vez más, que es la nutrición de la vaca y del ternero antes del destete. Así hay un espacio importante de mejora en muchos sistemas, en muchos planteos. Cuanto mayor sea la tasa de crecimiento del ternero con la madre, mejores son las perspectivas de que ese animal pueda desarrollar y engrasar más temprano. Incluso en esa etapa ocurre también, y cada vez con mayor referencia bibliográfica, la temática de la nutrición fetal. O sea, una vaca bien alimentada en sus primeras etapas o durante las gestaciones en general, pero sin subestimar la primera etapa, la primera mitad, puede generar terneros con mejor distribución muscular, con mejor oportunidad de desarrollo de tejidos adipositarios, pero sobre todo una neurología, un sistema nervioso más equilibrado. Entonces podemos tener animales que sean de mejor calidad y mejor adaptación en las etapas luego post-destete. Eso pareciera ser algo a tener en cuenta en forma creciente, y en muchos lugares, sobre todo en ambientes como los nuestros,
tendemos un poquito a subestimar la importancia de la nutrición de la vaca y su ternero al pie, ya que el peso de faena, el peso de destete, debe ser otro objetivo hacia la mejora, de lograr, sin afectar la reproducción de la vaca, lograr terneros de mayor peso al destete, siempre y cuando estemos dentro del mismo frame, de la misma escala, para con ello garantizarnos, o por lo menos tener una base de una buena recría y una terminación eficiente. Lo que vemos a veces en sistemas nuestros de pastoriles es que la mitad o a veces un tercio de los terneros no llegan en este modelo de los 12 meses, pero no porque el modelo no tenga la suficiente oferta de energía o esté bien planeado, sino porque los animalitos han venido de una cría de mucho estrés. Entonces allí creo que es un espacio de mejora sustantiva. Con esto terminaría esta presentación. Gracias. Bien.